Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Voy a invitarles a que vayamos a Zacarías. Estamos en el estudio del libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9. Y vamos a retomar la lectura desde el versículo 9 en adelante. Y voy a utilizar la nueva traducción viviente. Yo voy acá a utilizar la nueva traducción viviente para que ustedes sigan la lectura. 9. Dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre. Yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Judá es mi arco e Israel mi flecha, Jerusalén es mi espada, y como un guerrero la blandiré contra los griegos. El Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. El Señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándoles grandes piedras. Gritarán en la batalla como si estuvieran borrachos con vino. Se llenarán de sangre como si fueran un tazón, empapados con sangre como las esquinas del altar. En aquel día el Señor su Dios rescatará a su pueblo, así como un pastor rescata a sus ovejas. Brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. Qué esplendor y hermosos serán. Los jóvenes florecerán con la abundancia del grano, y las jóvenes con el vino nuevo. Y es particular y espectacular esta porción que encontramos aquí en Zacarías, una porción de la Biblia que desde este tiempo en que se escribió este libro, que lo escribió el profeta Zacarías, desde este tiempo encontramos el anuncio de la venida de nuestro Señor y Dios, ¿sí? El anuncio de la venida de nuestro Señor y Dios. Y bueno, el pueblo de Israel desde ayer hasta mañana está cumpliendo años, nuevo año, ¿sí? E iniciaron nuevo año, el 5784 desde la creación de Adán. Y esa celebración que ellos hacen, que está impregnada de cosas dulces, de frutos dulces y de comida muy rica en la festividad que ellos hacen, tiene una simbología muy particular, y es que aparte de recordar la creación, aparte de recordar la creación especial que fue Adán y Eva, también se recuerda que el Señor viene nuevamente a reinar. Y Zacarías también lo presenta, Zacarías también lo habla, lo plantea aquí en esta porción que estamos leyendo, y quería aprovechar para que nosotros meditáramos un poco acerca de esto.
Y yo le colocaba a esta reflexión la decisión de pararnos en la brecha. Y considero que estos tiempos son tiempos para eso. Y lo que narra aquí específicamente esta porción es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y usted y yo estamos llamados a tomar una decisión, o con el Señor o sin el Señor, ¿sí? Una de dos, no tenemos más opciones, o con el Señor o sin el Señor. A eso estamos siendo llamados. Cuando uno mira el versículo 9, que era una porción que ya habíamos trabajado, aquí se habla no solo de la entrada triunfal de el Mesías, uno de los comentaristas bíblicos habla de la salida triunfal del Mesías y curiosamente Zacarías nos presenta el contraste de las dos venidas. El Señor viene por segunda vez, lo estamos esperando, pero también el Señor ya vino. Y en el caso de Zacarías presenta las dos cosas juntas, ¿sí? Y cuando mirábamos el Evangelio de Mateo y de Juan, también encontrábamos que allí se anuncia parte de esta profecía, pero hace más relación a la primera venida, ¿sí? Y acá Zacarías está hablando de que también va a venir por segunda vez. Y parte de lo que hablábamos y analizábamos es la manera tan particular como el Señor viene. En esa primera venida, lo que profetiza Zacarías es que va a venir montado en un asno, en un pollino, que va a ser aclamado rey y que de alguna manera nos está mostrando a través de esas expresiones ciertos rasgos del carácter de ese Mesías y rasgos muy particulares. Él viene y se manifiesta como rey, él viene y se manifiesta como ese Dios justo, ese Padre justo, viene y se manifiesta trayendo salvación, pero también viene y nos muestra su humildad. Y todas estas características, pues son características que nosotros debemos conocer y debemos tener en cuenta y ver la manera tan particular, como les decía ahora, de cómo Él se ha dado a conocer, se ha revelado a nosotros. Aquí hay referencias, uno encuentra en Mateo 20, 28, en Juan también, en varios apartes, referencias a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y como les decía ahora, referencias de que viene montado en un asno, así como nos lo narra los evangelios, que viene trayendo paz, ¿sí? Pero también encontramos esa referencia a la primera y segunda venida de Jesucristo aquí en el versículo 9, cuando dice, alégrate, oh hija de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y esto pues evidencia el carácter de Cristo, pero también nos lleva a nosotros a mirar la realidad en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo que tristemente le ha rechazado, ¿sí? Hoy vemos a un mundo que ha rechazado al Mesías, un mundo que ha rechazado a ese Jesucristo que es Dios hecho carne y que murió en la cruz para darnos a nosotros la oportunidad de salvarnos y de tener vida eterna al aceptar ese regalo tan extraordinario que Él nos ha dado. Aquí también tenemos que reflexionar en el hecho de que aunque hay un mundo que le ha rechazado, eh,
por la pura misericordia del Señor, hay un remanente pequeño comprometido de verdad. Uno diría, hay un pueblo de Dios, hay una iglesia, pero ese pueblo de Dios, esa iglesia, no todos somos parte de ese remanente comprometido de verdad, porque pues si no ya el Señor se hubiera manifestado y ya estuviéramos disfrutando de las bodas del Cordero, ya estuviéramos disfrutando del reinado milenial, todo lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? Porque agilizaríamos junto con Él, agilizaríamos el retorno del Mesías. Son muy pocos, la verdad, los que toman la decisión de seguir a Cristo. Hoy se sigue evangelizando, hoy se sigue proclamándose, hoy se sigue anunciando el mensaje de la salvación, pero muy poca gente lo toma en serio, muy poca gente lo, lo toma como una decisión de compromiso. Y es triste eso, ¿no? Son muy pocos los que toman la decisión de obedecer a Jesucristo. Y una de las cosas que vemos en la vida cristiana es esa actitud. Si realmente somos seguidores de Jesucristo, nosotros deberíamos estar en obediencia, deberíamos estar practicando, siendo obedientes a nuestro Señor y Dios. Lo cierto es que cuando leemos estas porciones de la Biblia y en especial esto que nos narra Zacarías aquí en el capítulo 9 a partir del versículo 9 hasta el final, pues nos está haciendo entender que nosotros vamos a tener la oportunidad de disfrutar otra vez del regreso de Cristo y por eso estamos esperando el regreso, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y lo estamos esperando, ya no va a venir a sufrir, ya no va a venir a sacrificarse, ya no va a venir a hacer lo que hizo la primera vez. Ahorita va a venir a reinar, ahorita va a venir a gobernar. Si ustedes me acompañan a primera de Pedro, allí en primera de Pedro vamos a buscar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10, miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Estamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Y quería leer también en la traducción en lenguaje actual, primera de Pedro 1:10, dice, los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Y hoy entonces estamos nosotros esperando su regreso y su regreso, el regreso de Él y el juicio que debe haber en nosotros, la dedicación, la disposición para nosotros poder estar pendientes de lo que Dios ha dicho que va a hacer, ¿sí? Dios se ha revelado y nosotros tenemos que tener claridad de toda esa revelación y entender que estamos esperando. ¿Qué le pasó? No me diga que se está durmiendo, porque si no, bueno, estamos esperando el retorno, ¿no? Estamos esperando el retorno, el regreso de Cristo. Y lo estamos esperando para reinar, para gobernar Él por nosotros, ¿no? Para gobernar Él por nosotros, Él a favor de nosotros, Él haciendo la justicia, Él cumpliendo su papel, Él cumpliendo su rol de rey, de soberano. Y eso debe ser extraordinario, eso debe ser
maravilloso, y cuando lo entendemos, pues nos anima, nos da esperanza de saber que Él va a venir. Esto, todo lo que vemos aquí es un anuncio profético anticipado, ¿no? Es un anuncio profético anticipado. ¿Y qué nos enfatiza este anuncio profético? Que Cristo vendría como Mesías sufriente para cumplir un papel específico de morir para redimirnos, para darnos la salvación, para ofrecernos el regalo de la vida eterna, pero también el hecho de que Cristo vendrá como Mesías reinante, que va a reinar para juzgar, para hacer juicio, ¿sí? Porque Dios es un Dios justo. Y como Dios justo, como Padre de justicia, va a actuar en justicia, ¿sí? Y uno lo ve cuando hemos estado meditando en toda esta narrativa que nos presenta Zacarías, ve que Dios ha hecho justicia y está haciendo justicia, y aquí está haciendo evidencia a eso, a que Él está haciendo justicia, a que Él hará justicia a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Y nosotros también somos parte del pueblo de Dios, somos parte de su cuerpo, de su iglesia, del Señor. Y como parte de su iglesia, pues sus promesas también tienen que ver con nosotros. Ahora, cuando yo miraba este pasaje de Zacarías 9, a partir del versículo 10, allí del versículo 10 al 13, voy a cambiar la traducción, en la traducción lenguaje actual, Zacarías 9, del versículo 10 en adelante, del 10 al 13, dice, destruirá todas las armas de guerra y en todo Israel destruirá los ejércitos, anunciará la paz en todas las naciones y dominará de mar a mar, del río Éufrates al fin del mundo. Yo hice un pacto contigo y lo sellé con sangre. Por eso rescataré a tus presos del pozo seco donde ahora estás, y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en ese día a hacerlos 2 veces más felices. Qué tremendo, ¿cierto? Qué chévere esto que nos narra aquí Zacarías 9. Estamos en Zacarías 9, no nos hemos ido de Zacarías 9. Y los que no estén aquí, vayan llegando. Dice aquí, si hasta ahora han sufrido, versículo 12, yo me comprometo en ese día a hacerlos 2 veces más felices. Con los de Judá y de Israel destruiré a los griegos. Y me llamó mucho la atención esta parte, final del versículo 13, y entonces me puse a mirar el tema del contexto histórico, ¿sí? Y en ese contexto histórico uno encuentra que está haciendo referencia es a las campañas de Alejandro Magno. A eso está haciendo referencia allí Zacarías, ¿sí? Desde ese tiempo, desde antes que él naciera, está haciendo referencia a las campañas de este general, de este militar, un hombre que muestra todo. Aquí está haciendo alguna referencia muy resumida de todo ese cruce de las campañas que hizo Alejandro Magno, comenzando por Turquía, cuando él destruye Grecia, el paso que él da por la tierra prometida, que hace toda una campaña y él se regresa, pasa por la tierra prometida y curiosamente no destruye Jerusalén, ¿sí? Curiosamente no destruye Jerusalén. En esta época no destruye Jerusalén. Jerusalén fue destruida muchas veces, pero en esta época, en la época del templo de Zorobabel, no es destruida, ¿sí? ¿Y por qué?
Pues porque Dios había hecho una promesa y Dios había dicho que no iba a permitir que fueran destruidos. Y, y en ese proceso de campañas conquistadoras, pues vemos que él hizo destrucción de grandes ciudades eh, en Asiria. Vemos, como les decía ahora, la entrada a Jerusalén, eh, la cual fue guardada junto con el templo. Vemos la destrucción de Egipto, de Babilonia, el imperio medo-persa. Y en los anales de la historia, en esos libros de historia y de tradiciones, se habla de que Alejandro Magno tuvo unos sueños, tuvo unas visiones. Eso quiere decir que era un hombre muy supersticioso. Y en ese sueño que tuvo él cuando llegaba a Jerusalén, él en el sueño ve que un hombre viene a su encuentro y ese hombre es el sumo sacerdote. Y en el sueño una voz le decía que tenía que oír a ese hombre para conocer al verdadero Dios, ¿sí? Y él es llevado a Jerusalén y allí en Jerusalén él le muestra, el sumo sacerdote le muestra el libro de Daniel y en el libro de Daniel le muestra a partes del libro donde hablan de él, donde hablan de Alejandro Magno, ¿sí? En esa expresión que uno encuentra en el libro de Daniel que habla del macho cabrío con un cuerno, ¿sí? Y esa es una referencia al imperio greco-macedonio. Mirando esto y analizando todo esto, yo me hacía una pregunta: ¿cómo vemos hoy nosotros a Jesucristo? ¿Cómo lo estamos viendo? Si nosotros estamos siendo llamados a pararnos en la brecha, si nosotros estamos siendo llamados a tomar la decisión de pararnos en la brecha, ¿cómo estamos viendo a Jesucristo? De eso depende que nosotros nos involucremos, de eso depende que nosotros nos comprometamos. Nuestra actitud y nuestra decisión son determinantes para nosotros ubicarnos en el lugar que nos corresponda dentro de la eternidad o hacia la eternidad. La eternidad con Dios o la eternidad sin Dios depende de nuestra actitud y de nuestra decisión hacia lo que para nosotros es Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Y ahí es donde usted y yo tenemos que empezar a confrontarnos con la palabra de Dios. Jesucristo es un profeta, Jesucristo fue un líder religioso, Jesucristo fue un hombre muy dotado. ¿Qué es para nosotros o quién es para nosotros Jesucristo? De la visión que tengamos de Él depende nuestra condición en la eternidad. En la eternidad podemos estar con Dios, en la eternidad podemos estar sin Dios. Por eso tenemos que ponerle seriedad, por eso tenemos que establecer dedicación y compromiso en la vida cristiana. Y algo que también miraba de todos estos versos que estábamos analizando es que aquí nos plantea de una manera muy puntual, pero también muy clara, el tema de la verdadera paz, el tema de la paz total. Hoy nos han hablado mucho de la paz total y no ha llegado por ningún lado, ¿no? Hoy nos han hablado del cambio y no nos ha llegado por... Sí, ha habido un cambio, ¿no? Pero para mal, ¿no? Sí. Y hay gente que todavía se cree el cuento, ¿cierto? Hay gente que todavía defiende el cambio y la paz total, que no la puede dar absolutamente nadie. Nadie, ningún ser humano puede adjudicarse
esa responsabilidad. Eso solamente lo puede hacer Jesucristo, el único que puede traer verdadera paz. La verdadera paz total es Jesucristo. Ahora, cuando uno mira la realidad del contexto social, político, económico, moral, espiritual que estamos viviendo en este momento en nuestros entornos eh, de nuestras sociedades, la falta de paz es producto de la constante guerra que libra la humanidad. Nosotros tratamos de buscar la paz, pero todo el tiempo mantenemos en confrontaciones, ¿sí? Peleándonos los unos por los otros, peleándonos por otras personas, peleándonos aún por organizaciones, ¿sí? Por instituciones. Y resulta que no debería ser así. Tristemente, somos promotores del conflicto por no buscar a Dios. La verdad es que cuando miraba el versículo 10, usted se devuelve ahí al versículo 10, en la traducción en lenguaje actual, dice, destruirá todas las armas de guerra y en todo Israel destruirá los ejércitos, anunciará la paz en todas las naciones y dominará de mar a mar, del río Éufrates al fin del mundo, perdón, del río Éufrates al fin del mundo. ¿Y qué es lo que nos muestra aquí? Que Jesucristo es el verdadero artífice de esa paz total. El verdadero artífice de la paz total es Jesucristo. Nadie más, nadie más. Por mucho que uno le prenda vela al santo, ¿cierto? No le hace el milagrito. Y muchos ya idealizaban, mesianizaron a mucha gente a lo largo de la historia, ¿no? No ahora ni en nuestra realidad local, en nuestra nación, ¿no? Pero nadie ha hecho eso. Antes, por el contrario, mayor conflicto se ha generado, mayor conflicto se ha dado en los entornos en donde nosotros hemos estado a lo largo de la historia de la humanidad. El verdadero y el único artífice de esa paz total es Jesucristo. Y ahí habla en el versículo 11, dice, yo hice un pacto contigo y lo sellé con sangre. Y aquí habla de las bendiciones que Dios le ofrece a su pueblo. Habla de la misericordia, habla de la fidelidad que Él tiene con su pueblo. Y Dios es un Dios que cumple. Dios cumple, cumple. Usted puede decir se está tardando mucho, pero si usted está caminando en la línea de Dios, si usted está caminando en la voluntad de Dios, tarde que temprano sus promesas se van a cumplir en su vida, porque Dios a nosotros nos ha hecho promesas, ¿cierto? Promesas de bendición, a su pueblo le hizo promesas de bendición y aquí habla de bendiciones para ese pueblo, de que va a tener misericordia, que va a manifestar su fidelidad, de que Él cumplirá ese pacto que hizo con Abraham, que Él lo va a cumplir, que Él va a cumplir todas las promesas que hizo y que la garantía es esa sangre, la sangre de Jesucristo. Esa sangre que trae liberación, esa sangre que ha traído libertad a cada uno de nosotros. Si no fuera por el derramamiento de la sangre en la cruz, pues no hubiéramos sido redimidos, porque esa era la demanda de justicia. ¿Cuál es la demanda de justicia de Dios ante el pecado? El sacrificio, la muerte, ¿sí? Y en estos días que estábamos mirando un poquito acerca del tema de soteriología, alguien preguntaba, bueno, Adán y Eva pecaron y producto de pecar se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios los cubrió. Ellos se cubrieron con,
con sus hojas, ¿cierto? Pero eso no los cubría. En cambio viene Dios y les ofrece unas pieles. Y entonces la persona haciendo su deducción y su análisis decía, ¿y de dónde sacó Dios legalmente, correctamente esas pieles? Tuvo que haber hecho un sacrificio, ¿no? Y entonces ahí vemos el primer sacrificio para poder cubrir la desnudez. Y todo eso es simbólico, ¿cierto? Pero que referencia lo que Dios iba a hacer hacia futuro. Y encontramos allí el tema del sacrificio de Dios y el derramamiento de la sangre que trae liberación, que trae libertad. ¿Y por qué? La realidad es que porque el ser humano está en esclavitud y aún los cristianos mantenemos todavía volteando, mantenemos enredados, ¿sí o no? Mantenemos enredados, como si alguien nos cogiera los cordones de los zapatos y nos los amarrara y nosotros estuviéramos todo el tiempo ahí trastabillando. Así vivimos la vida muchas veces cristiana. Somos llamados, somos convocados a pararnos en la brecha y no paramos bolas, no prestamos atención. Dios nos llama a interceder y no nos animamos, no nos involucramos, no nos comprometemos. Y entonces, ¿cómo esperamos que haya proceso de cambio y de transformación, primero en nuestra vida y en la vida de los demás, en el entorno donde nosotros estamos? Mire, la iglesia ha sido fundamental para los procesos de transformación social en los entornos donde nosotros hemos estado como pueblo de Dios. Pero no solamente por estar reunidos ahí en un grupito así como nosotros hoy aquí en las cuatro paredes, no, por ser esos intercesores, por cumplir nuestra labor sacerdotal de interceder, clamar, gemir delante de Dios, con clamor, con súplica, con oración, delante del Señor por la realidad y las necesidades que hay en el entorno donde nosotros estamos. Entonces, la verdadera paz solo la va a traer Jesucristo. Él va a manifestar su misericordia, Él lo ha prometido, Él va a manifestar su fidelidad, lo ha prometido, Él va a cumplir sus promesas, lo ha prometido, Él ha traído liberación, ha traído libertad. Y nosotros tenemos que aprender a apropiarnos de esa libertad. Los viernes estamos en nuestro tiempo de ayuno y oración, estamos hablando de vivir nuestra espiritualidad sin limitaciones. Pero para vivir nuestra espiritualidad sin limitaciones tenemos que darnos, tenemos que entregarnos, tenemos que dedicarnos, tenemos que soltar muchas cosas, comprometernos, involucrarnos. A eso somos llamados. No a ser meros espectadores. Si el Señor hubiera querido espectadores, yo creo que hubiera permitido el descubrimiento de Internet en la época en que Él estuvo acá en la tierra de carne y hueso. Sí. Y les hubiera dicho, allá les mando el enlace para que se conecten y me vean. No, la relación con el Señor es cara a cara. Y usted y yo estamos llamados a desarrollar una relación permanente con Él. Si nosotros queremos tomar la decisión de pararnos en la brecha, si nosotros queremos tomar la decisión de vivir nuestra vida espiritual sin ninguna limitación, necesitamos apropiarnos de lo que Dios nos ha dado. Tristemente, esa no es la realidad. Los seres humanos estamos en esclavitud, vemos falta de libertad,
Falta de libertad en una cantidad de cosas, en los deseos, en el materialismo, anhelamos más cada día, en el hecho de que queremos prosperidad a toda costa, en el hecho de alcanzar la felicidad como sea, en el hecho de buscar el amor, la riqueza, el placer, aún la salud. Sí, pero todo eso tiene que ver con el pecado. Y siguiendo ahí en la lectura, en el versículo 12, estamos en Zacarías 9, ¿no? ¿No se han ido? Estamos aquí, ¿no? Zacarías 12, ¿estamos aquí? Estamos aquí. Alguien dijo, estoy dormido, pero aquí estoy. Zacarías 9, 12 al 14. Dice, leyendo en la traducción en lenguaje actual, y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en ese día a hacerlos 2 veces más felices. Qué increíble, ¿cierto? A llenarnos de gozo, dice en otra versión. Con los de Judá y de Israel destruiré a los griegos. Cuando dé la orden de atacarlos, sus flechas serán como relámpagos y marcharé contra ellos como una tormenta en el desierto. Y yo resumía estos versículos en una frase: la esperanza sobre el tiempo que vamos a disfrutar en el milenio. Ahí se resume esto que nos narra los versículos 12 al 14. Una expresión de esperanza cuando nosotros estemos disfrutando del tiempo del reinado de Jesucristo en el milenio, porque es hacia allá, en ese tiempo en donde el Señor cumplirá todo esto, cuando Jesucristo reine. Aquí también habla de la visión de la liberación del pueblo de Dios. Y sigue diciendo ahí en el versículo 15 y 16, yo mismo cuidaré de mi pueblo, así ellos destruirán las armas enemigas y ofrecerán un gran banquete para celebrar su victoria. Beberán hasta emborracharse. Tremendo, ¿no? Aquí algunos se puede sacar la ropa porque dice, Dios mío, lo que dice ahí. Beberán hasta emborracharse, llenarán de vino sus copas, como se llenan de sangre los tazones que se derraman sobre el altar. Cuando llegue ese día, yo salvaré a mi pueblo, como salva el pastor a su rebaño. Y cuando ya estén en su tierra, brillarán como las joyas de una corona. Qué tremendo y hermoso esto, ¿no? Dios ofrece y promete liberación. Él va a liberar a su pueblo de los enemigos. De alguna manera, cuando leía esto, pensaba y hacía una remembranza de lo que Dios hizo con su pueblo cuando estaba en esclavitud en Egipto, y Dios los saca de una manera sobrenatural de Egipto y luego los lleva durante 40 años en el desierto y allí los cuida, los alimenta, los protege, los bendice. Asimismo, va a ser Dios hacia futuro con su pueblo. En la otra versión, en la versión tradicional, dice, hollarán las piedras en la honda. Esa expresión que hay allí en la versión tradicional, hollarán las piedras en la honda. En otras palabras, eso que está diciendo allí en el versículo 15 y 16 es que Dios va a respaldar a su pueblo para que su pueblo
tenga el poder, la autoridad de someter a sus enemigos. Y Dios nos ha dado autoridad a nosotros para someter a todos esos enemigos espirituales. Pero para eso necesitamos unirnos. Necesitamos unirnos. Ante toda esta realidad que estamos viviendo nosotros, ¿qué podríamos hacer? Uno dice, ¿qué hago? Esta situación que se está generando, la economía, ¿sí? La salud. Miren cómo están afectando en las escuelas y en los colegios a nuestros niños y nosotros ahí como amarrados, sin saber qué hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues sencillamente unirnos como un solo hombre, como un solo pueblo y levantarnos a interceder, a clamar. Y Dios está levantando a su pueblo. Dios ha colocado el sentir de hacerlo, de unirnos, de congregarnos como su pueblo, llamando. Cuando yo miraba también este pasaje hace referencia a la batalla de Armagedón, cuando habrá la destrucción completa de los enemigos del pueblo de Dios. Ahí en el versículo 16 dice, cuando llegue ese día, yo salvaré a mi pueblo, como salva el pastor a su rebaño. Y cuando ya estén en su tierra, brillarán como las joyas de una corona. ¿Quién está hablando de promesas de prosperidad, de gozo y de alabanza por la liberación del pueblo de Dios? Y en el versículo 17 dice, qué maravilloso será ver a los muchachos y a las muchachas alegres, fuertes y bien alimentados. Traducción en lenguaje actual. Qué maravilloso será. Y esto nos habla de la manifestación de la bondad, nos habla de la hermosura del Mesías, de ese vino nuevo, de ese alimento. En otras palabras, todo eso es una referencia a la abundancia, a la prosperidad que va a caracterizar el reinado del milenio. Y entonces, si ese futuro que nos está presentando Dios desde ya, a nosotros como su pueblo y su iglesia, es una realidad y tenemos evidencia de que lo que Él ha prometido lo ha cumplido aún allí en la línea de tiempo de la historia. Pues nosotros tenemos que seguir esperando, tener esperanza, seguir avanzando, seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, como sus hijos y como su pueblo. A eso estamos siendo llamados y desafiados. A no quedarnos ahí simplemente expectantes. ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Sí? Si a mí me anuncian un terremoto, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que nos han enseñado los organismos de seguridad y de control? ¿Qué debo hacer? Prepararme. ¿Sí? ¿Y cómo me preparo? ¿Estar ahí así? No. Yo tengo que tener mi maleta de primeros auxilios, ¿cierto? Con el agüita, con la mochila, el pito, ¿cierto? Todo lo que nos han recomendado. ¿Mm? Es mucha la misericordia de Dios. Con Elizabeth orábamos qué día y le orábamos al Señor dándole gracias que nosotros en esta ciudad estamos en medio de dos volcanes, ¿no? Medio de dos volcanes. Y el Señor ha sido misericordioso. Ha sido fiel, pero en medio de esa fidelidad Dios también espera que nosotros manifestemos nuestra fidelidad a Él, que le mostremos fidelidad. ¿Cómo le muestra usted fidelidad? Usted tiene que mostrarle fidelidad a Dios siendo un hijo de Dios, tal como Él dice, según su voluntad, no según su parecer. Eso es como en el modelaje. En el modelaje le enseñan a caminar. Pero usted dice, no, yo voy a caminar como yo quiero.
olvídese, perdió el año. No puede, ¿sí? No puede participar. Así es en la vida cristiana. Si usted no camina como Dios dice que debe caminar, entonces pues no va a poder caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos vamos a tomar la decisión de pararnos en la brecha? Bueno, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Porque ya veo algunos que me están llamando. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.